Efesios capítulo 4. ¿Estamos? Qué bueno verles, hombre. Está bonito el clima allá afuera, ¿verdad? Efesios capítulo 4. ¿Estamos ahí? Vamos a orar antes de empezar el mensaje. Amén. Gracias, Dios, por este momento, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí, Dios, que tú los atrajiste a este lugar, Dios. Te damos la gloria, la honra. Tú eres el único digno de reconocimiento, Señor, como estamos cantando, Dios. Gracias porque te alegras, te agradas en tu corazón cuando nosotros te cantamos. Gracias porque tú estás aquí entre nosotros, lo creemos. Porque así dice tu palabra, que tú estás con nosotros, Dios. Y si de alguna manera no te sentimos, Señor, nuestros sentimientos están mintiendo, porque tu palabra dice que tú estás aquí con nosotros. Alabamos y bendecimos tu nombre siempre, Dios. Te amamos con todas nuestras fuerzas, Señor. Bendice ese momento, bendice a mis hermanos, Señor. Llena con tu Santo Espíritu este lugar, cada templo, cada cuerpo en este lugar, Señor. Llénanos. Queremos más de ti, queremos conocerte más y más y más. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Diga amén a eso otra vez. Amén. ¿Listos? ¿Tienen su espada en la mano? Amén. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 10. Hoy es un día especial históricamente, ¿sí sabe usted? Hoy pasó una de las cosas más importantes que hizo que la iglesia naciera. Hace aproximadamente 2000 años atrás. Un día como hoy. ¿Sabe cuál día es? Despuesito se los voy a decir. Es un día muy especial. Hoy precisamente. Al final se los voy a estar compartiendo. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 10. ¿Estamos listos una vez más? Dice así la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, está Pablo aquí hablando. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Una vez más leamos el 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para llenarlo todo. El mensaje de hoy se llama Jesús lo llena todo. ¿Cómo se llama? Una vez más. ¿Usted cree que Jesús lo llena todo? Ese es el mensaje de hoy. Dígalo una vez más. Jesús lo llena todo. 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 En el mundo había una necesidad, todos conocemos la historia, había una necesidad en el mundo. Había mucho pecado, había mucha tristeza, había mucho dolor, había mucha angustia, había mucha enfermedad desde el principio de la creación. Desde que Adán y Eva, usted conoce la historia, desde que Adán y Eva pecaron, todo se fue para abajo. Hasta el día de hoy seguimos viendo ese tipo de situaciones. Pero dice la palabra de Dios que Dios vio la situación y Él no se quedó cruzado de manos. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios? Dice la palabra de Dios que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios entregó a Cristo desde antes de la fundación del mundo.
Dice la Biblia que usted nació en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Por eso Dios lo entregó antes de la fundación del mundo, porque ya estaba pensando en usted. Pero había una situación muy grande. Había mucho dolor. ¿Cuántos tienen dolor ahorita? ¿Cuántos tienen enfermedad ahorita? ¿Cuántos necesitan paz ahorita? ¿Cuántos batallan con ciertas necesidades? Sea lo que sea. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Jesús lo llena todo. El versículo 10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Está animado? Sí, amén. Sabe de que el ánimo a veces está como que se baja, como que algo sucede, no sé, pero el ánimo, ¿sabe cómo se reaviva? Con una decisión. Ay, ando desanimado, me voy a animar. Rápido. ¿Verdad que sí? No les iba a decir algo secreto ahí. Y es que no pasa nada, simplemente a veces estamos como que desanimados de alguna manera, pero ¿cómo se resuelve eso? Me voy a animar. Vamos, Dios lo dio todo por mí. Él lo entregó todo por mí. Amén. Él se entregó, hermano. Y él tenía una carga muy pesada encima. Fue azotado hasta lo abrieron como nunca habían abierto a una persona. La palabra original dice que cuando le estaban dando los azotes, esos azotes abrían la carne del Señor Jesús. Tanto que se podía ver la columna vertebral y las costillas por la parte de atrás. Hemos visto películas que vemos al Señor Jesús colgado en una cruz en forma de hombre, pero la verdad es que no tenía forma alguna. No tenía forma alguna. Después de que le azotaron, dice la Biblia que lo presentaron delante del pueblo y todos se maravillaron, se quedaron, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso que está enfrente? Era una persona con carne colgando. No tenía forma. Y sin embargo él se animó. Dijo, voy a ir por todos ellos. Están en una necesidad muy grande. Se están perdiendo. Tienen necesidades. Pero yo voy a ir a suplir todas sus necesidades. Y no baste con eso, lo hicieron cargar una cruz muy pesada, con su cuerpo abierto totalmente en la parte de atrás. Pusieron la cruz en sus espaldas y caminó. Caía, se volvía a levantar. Caía, se volvía a levantar. Él estaba cargando la cruz con su propia espina dorsal y sus costillas desde atrás. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Y él se animó a hacerlo. ¿Cuántos están animados aquí? Después de eso que nos dijo, hermano, ¿cómo nos vamos a animar? Sí, anímese. El día de hoy es un día especial, como les decía, porque un día como hoy, hace aproximadamente 2000 años, estaban unas personas orando para que descendiera el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés fue un día como hoy. Y el Señor se sigue derramando en este lugar. Por todas las edades se sigue derramando. Pero un día como hoy, ¿qué estamos hoy? 23 de mayo. Un día como hoy, el Espíritu Santo descendió del cielo con poder y llenó a todos los que estaban congregados en su nombre. ¿Cuántos están congregados aquí en el nombre de Jesús? ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo descienda también en este lugar? Fue un día como hoy. Estaban unánimes, juntos, un mismo sentir, una misma fe, un mismo Señor, como lo leímos. Voltear a su lado, mire a sus hermanos, a sus hermanas. Dígale, póngase de acuerdo conmigo, ponte de acuerdo conmigo. Si estamos de acuerdo, Dios puede hacer algo aquí. Amén. Dios vio una necesidad en el mundo, había una necesidad muy grande. Dice la Biblia, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Grabes esta frase, para llenarlo todo. Una vez más, para llenarlo
todo. El Señor Jesús descendió para llenarlo todo. Quiero que se imaginen ahí el aspecto, cómo fue la situación de la cruz del Calvario. Usted recordará, de hecho la semana pasada el pastor nos estaba platicando acerca de Eliseo, ¿recuerdan? Y cómo todo un ejército de un rey enemigo vino para prender a Eliseo y a Giezi su siervo. ¿Recuerda la historia del domingo pasado? Usted recordará que Dios lo que hacía en la habitación de Eliseo es que le daba a conocer los secretos del rey enemigo, del reino enemigo, porque Eliseo tenía comunión con el Señor y él le daba a conocer todas las cosas. La palabra de Dios dice que él se agrada en hacernos conocer lo que él tiene para nosotros. Y dice la Biblia que el pueblo enemigo quería destruir a Israel, pero no podía. Y de pronto alguien se levantó y le dijo, rey, al pueblo enemigo le dijo, rey, ¿sabes por qué no puedes? Porque en Israel hay profeta de Dios. Hay profeta de Dios en Israel y Dios le hace saber aún en su misma habitación a Eliseo qué es lo que nosotros estamos planeando. Y él sabe todos los planes del rey, aún y cuando el rey está en su propia habitación. ¿Recuerdan que se nos habló de eso la semana pasada? Entonces el rey enemigo hace un plan, entonces no vamos a ir contra Israel primero, vamos contra Eliseo y su siervo. Y se fueron y juntó todo el ejército, miles de personas a caballo, en carros de guerra, con espadas, con todo tipo de armas, y fueron sobre de Eliseo. ¿Recuerda la historia? Y dice la Biblia que de pronto Giezi, su siervo, salió y vio alrededor que había un ejército enorme. Y le habla a Eliseo y le dice, Eliseo, estamos rodeados. Eliseo, estamos rodeados, y se preocupó porque había un ejército enorme. Voltea a ver a las montañas y el llano, y todo alrededor estaba el ejército enemigo. Y no iban por Israel. Se dio cuenta Giezi, estos no van para pelear con Israel, vienen por nosotros, están alrededor de donde nosotros estamos. Y Eliseo, calmado, como que no pasaba nada, y le dice, oh Dios, ábrele los ojos a mi siervo. ¿Y qué sucedió? ¿Recuerda la historia? La Biblia dice que Dios abrió los ojos del siervo y de pronto él estaba viendo a toda la milicia enemiga, millares y millares de personas del ejército enemigo. Pero de pronto sus ojos fueron abiertos y vio carros de fuego, carros de a caballo, ángeles, espíritus celestiales por toda la parte de arriba, la franja de las montañas. Y Eliseo nomás como que se le queda viendo así como que, hey, tranquilo, son más los que están con nosotros. ¿Recuerda la historia? Son más los que están con usted, hermano. Aunque un ejército se levante en contra suya, dice la Biblia, no temerá nuestro corazón porque tú estás conmigo, porque en ti estoy confiado. ¿Cuántos están confiados en Dios? Amén, están confiados en Dios. Si usted confía en Dios, el ejército mismo que vio Eliseo y su siervo Giezi a favor de ellos, pelea a favor de usted. El ejército entero de Dios está a favor de usted. ¿Tiene temor de algo usted? ¿Por qué lo tiene? El ejército de Dios está a favor suyo. Amén. Sí puede ver usted ahí la escena, miles de personas en lo natural, pero también millones de ángeles alrededor. Unos estaban en contra de Eliseo, otros estaban a favor de Eliseo. La mayoría estaba a favor de Eliseo. Millones de seres vivos ahí, espirituales y naturales. Literalmente millones, millares de millares. Ahora quiero que se transporten a la escena de la cruz. En la cruz está el Señor Jesucristo colgado. El Señor Jesucristo había sido tentado por el diablo en el desierto. Y el diablo le dijo directamente a él, si tú eres el Hijo de Dios, y comenzó a tentarle. ¿Recuerda la historia? Si tú eres el Hijo de Dios, y comenzó.
Dice la Biblia que el Señor Jesús venció la tentación y el diablo le dejó, pero dice por un tiempo. Y volvemos a ver la aparición del diablo, y no solamente el diablo solo, todas las huestes espirituales de maldad enfrente de la cruz. ¿Puede ver esa escena? Estaba un ejército de personas en lo natural. Y cuando él estaba a punto de morir, el Señor Jesús, ya no estaban los religiosos y los fariseos ahí, se fueron corriendo al templo porque el momento y la hora que el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado y listo para morir, era la hora de la oración en el templo. Así que ellos dijeron, vamos a dejar a este que se muera ahí, vamos a orar al Señor, vamos al templo. No se dieron cuenta que aquel que estaba colgado en la cruz era el que les iba a abrir la puerta al cielo. La puerta delante de Dios, delante del trono de la gracia. Pero dijeron, que este muera, nosotros vamos a buscar a nuestro Dios. Amaban, entre comillas, a Dios y se fueron a la oración. Todos. Y delante de la multitud que se quedó ahí enfrente de la cruz, fuera los religiosos, sino la gente del pueblo, había una multitud muy grande delante de la cruz. ¿Puede verlo usted? ¿Lo puede imaginar? Había muchos. Y así como el diablo tentó al Señor y le dijo, si tú eres hijo de Dios, y comenzó a tentarlo, el Señor venció la tentación y el diablo se apartó por un tiempo, pero vuelve y reaparece frente a la cruz. Pero ya no le habla el diablo directamente al Señor, sino que usa a esas personas religiosas que aman a Dios, y el diablo comienza a hablar a través de ellos y vuelve la misma frase, si tú eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. El diablo sabía que él era el hijo de Dios, sí lo sabía. Lo estaba esperando desde Génesis 3:15, desde la caída. Cuando se habló y le dijo, vendrá uno que te pisará la cabeza. Y este se quedó, ok, vamos a esperarlo. Pasan aproximadamente 4,000 años y viene el Señor Jesucristo. Y lo ve de frente Satanás. ¿Está viendo la escena aquí? ¿Sí se están imaginando? Espero que sí. Si no hay amenes es que hay imaginación. Algo está pasando acá. ¿Lo están viendo? Pues no solamente había una multitud de personas, había una multitud de huestes espirituales de maldad enfrente de la cruz. Y el diablo comenzó a hablar a través de las personas. Díganle, si ese es el Hijo de Dios, bájate de la cruz. A muchos salvó, ¿por qué no se puede salvar a él mismo? Si eres el Hijo de Dios, y comenzó a hablar. Yo me imagino que el diablo estaba esperando ese momento, dijo, voy a destruirlo, es el Hijo de Dios, lo voy a destruir. Y me imagino que él vació todo el infierno de demonios, de espíritus de maldad, lo vació y dijo, vénganse, hoy hay película. Vamos a ver a ese que está colgado en la cruz, que dice ser el Hijo de Dios. Vamos a ver cómo lo destrozamos y terminamos con él. Entonces, todas las huestes espirituales de maldad, me lo imagino así, vinieron y se presentaron delante de la cruz. Era un espectáculo eso. Y comenzaron a blasfemarle, a decirle de cosas, a escupirlo. Había un ejército natural, pero había un ejército espiritual también. Así como lo había con Eliseo, pero con Eliseo había millares a favor de él, habían más a favor de él, pero delante de la cruz, dice la Biblia que él murió solo. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Solo totalmente. Y estaba lleno de huestes espirituales de maldad. Acompáñenme a Colosenses capítulo 1, por favor. Allá adelantito. Colosenses capítulo 1, versículos 13, 14. Perdón, Colosenses 2, 13, 14 y 15. Colosenses 2, ¿estamos ahí? ¿Están listas las pantallas? Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Dice así, el 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice la Biblia aquí que en medio había un acta de los decretos. Ahora nosotros tenemos un mediador. Dice la Biblia, hay un mediador, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Ahora tenemos un mediador, pero ¿sabías que en el antiguo pacto, antes de que el Señor viniera y muriera por nosotros, se convirtiera en nuestro mediador, existía un mediador entre Dios y los hombres? ¿Cuál es ese? Aquí lo acabamos de leer. El acta de los decretos que nos era contraria, y dice el Señor, dice la Biblia, el Señor lo quitó de en medio. Había un acta de los decretos. No era una persona, no era un ser, no era un ángel, no era nadie que estaba en medio para pedir a favor de nosotros. Era un acta de decretos que nos era contrario. El acta de los decretos o los decretos es algo legal que sí se toma en cuenta. Dice la Biblia en Apocalipsis, hablando acerca del acusador de nuestras almas, el diablo. Dice, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. De día y de noche el enemigo estaba allí acusándonos. De día y de noche. Pero no venía solo, tenía armas. No eran rifles, no eran pistolas, no eran cuchillos, no eran espadas. Era un acta. Simplemente un acta de decretos. ¿Qué era esto? ¿Sabes qué, Señor? ¿Sabes qué, Dios? Decía el enemigo. Esa persona está enferma. Lo escribí en mi acta y no hay nadie que pague por él. Y Dios sí está enfermo. ¿Sabes qué, Dios? Esa persona cometió un pecado. Esa persona es un mentiroso. Esa persona es un adúltero. Esa persona fornica siempre. Esa persona ofende a sus hermanos. Lo leía del acta. Siempre que una persona cometía un pecado, una falta, el diablo estaba ahí listo. Las huestes espirituales de maldad estaban listos. Listo. Y comenzaba a escribir. Y era un acta legal. Creo que me están poniendo atención, ¿verdad? Era un acta legal. Los acusaba delante de Dios de día y de noche, usando su arma más poderosa. La mediación o el mediador entre Dios y los hombres no era el Señor Jesucristo. No era alguien que peleaba a favor de nosotros. Era un acta de los decretos, la cual las huestes espirituales de maldad tenían en sus manos. Y era solamente para acusarnos. Eran solamente para ir en contra nuestra, para recibir condenación. ¿Me está siguiendo? Pero algo sucedió. Dice 2, versículo 13 de Colosenses: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, juntamente con Cristo, perdonándoos todos, diga todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ellos estaban ahí delante de la cruz viendo el espectáculo con una acta. Y de pronto las armas que ellos tenían, que era el acta de los decretos, que era en contra nuestra, de pronto ellos la tenían en sus manos, me lo imagino así. De pronto desaparecieron y se quedaron, ¿dónde están nuestras armas? Y miraron hacia arriba y había una cruz, el que estaba colgado en la cruz, y había actas de decretos clavadas en la cruz. El Señor Jesucristo dijo: no más. Esta acta de decretos no es más el mediador. Yo soy el mediador. Yo acabo de pagar por sus pecados. Qué tremendo. De tal manera que no hay nadie que pueda venir en contra de los escogidos de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice la Biblia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
si ya no está el mediador que estaba antes, el acta de los decretos, ya no hay acusación. Dice la Biblia, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino para rescatar, a salvar lo que se había perdido. Él vino para salvarnos. Todo el que cree a Él se les da potestad de ser llamados hijos de Dios. El que cree no es condenado, pero el que cree ya ha sido condenado, dice la Biblia. Él no vino para condenar, sino para dar su vida en rescate, en propiciación de los demás, del mundo. ¿Me está siguiendo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando, dice la Biblia, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Me imagino todavía la escena en la cruz, el Señor Jesucristo colgado, y millares de huestes espirituales de maldad alrededor mofándose de Él. Y de pronto el Señor Jesús dice una frase que creo yo hizo temblar al diablo y lo dejó muy confundido. De pronto el Señor Jesús dice, consumado es. Que más exactamente la traducción es, está pagado en su totalidad. Está pagado. Consumado es, se terminó. Se pagó la falta, se pagó la ofensa en su totalidad. Me imagino al Señor Jesucristo en la cruz diciendo eso. Y de pronto las huestes espirituales de maldad, ¿qué fue lo que acaba de decir? ¿Cómo que se terminó? ¿Cómo que está pagado en su totalidad? ¿Qué está pagado? A ver qué dice nuestra acta de decretos. Está pagado en su totalidad. De pronto el acta de los decretos desaparecen y se encuentran clavadas en la cruz de Cristo. Qué tremendo. Y despojando a los principados y las potestades, los despojó. Les quitó las armas, lo que tenían, los despojó. Los dejó absolutamente sin nada. Nada de nada. El diablo no tiene más armas, hermano. ¿Sabe cuál es la arma ahorita más poderosa del enemigo? La ignorancia de los creyentes, la ignorancia de las personas. Él sabe que fue derrotado, ya no tiene poder alguno. Pero sabe, cuando venimos delante de Dios y le decimos, Señor, hice esto, hice aquello, no sé si me puedas perdonar. El enemigo pone atención, él no sabe que ya fue perdonado. Él no sabe, vamos a inventarnos un acta de decretos. Pero como ya no nos podemos presentar delante de Dios para acusarlo porque ya no es válido, vamos a presentarnos en su mente. Eres un pecador, hiciste eso, eres horrible, te baja la autoestima, estás enfermo, no te puedes levantar de la silla de ruedas, el cáncer no se puede quitar y comienza un acta de decretos imaginaria. Y viene y ataca aquí, al creyente, a la persona. ¿Y qué hace la persona? Se lo cree, olvidando que el Señor Jesucristo pagó todo y dijo, está pagado en su totalidad. Dice la Biblia que Él ha puesto en... Gloria a Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice que el enemigo puso un velo para que no le resplandeciera la luz del Evangelio. Una persona que no cree en el Señor Jesús tiene un velo, pero también una persona que cree en el Señor Jesús olvida de pronto lo que Cristo hizo en la cruz y se le es puesto un velo por el enemigo. Y el acta de los decretos comienza a leerse delante de él, no a Dios porque ya no es válida, a la persona. Leímos aquí que el Señor Jesucristo descendió hasta las partes más profundas de la tierra y se llevó cautiva la cautividad. Antes, cuando las personas morían antes del Señor Jesucristo, no iban al cielo, no iban a la presencia de Dios, delante del trono de Dios, iban a un lugar que se llamaba el seno de Abraham, porque nadie había pagado por sus pecados todavía. Ya habían muerto, pero no habían sido redimidos todavía, comprados. Y dice la Biblia que iban al seno de Abraham.
porque Dios es santo y no hay pecado en Él, ni puede vivir juntamente con el pecado, así que ellos iban al seno de Abraham. Y el Señor Jesucristo dice, Él bajó hasta las partes más profundas de la tierra y miró a todas las personas ahí, no las personas del infierno, porque ellos ya estaban condenados. No había muerto el Señor Jesucristo, pero por su conciencia estaban perdidos. Dice la palabra de Dios de igual manera que la conciencia es la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Ahora tenemos la palabra de Dios, pero cuando no la tenían, la conciencia les hacía juicio. Eran justificados o no por su conciencia, porque la conciencia es, la palabra de Dios nos enseña, la ley de Dios escrita en nuestros corazones. No escrita, inscrita, porque escrita lo pone, se borra con la tinta, pero cuando es inscrito, se talla sobre una piedra, está dentro de tal manera que no se puede borrar. Inscrito en nuestros corazones. Por eso esas personas se quedaron ahí. El Señor Jesús no fue por ellos, sino fue por los que estaban a un lado, el seno de Abraham. No nos vamos a meter tanto en clase aquí. Pero el Señor Jesucristo de pronto desciende a las profundidades y de pronto todos lo ven venir. Y ahí estaba Abraham, ahí estaba Jacob, estaba Moisés, estaba David, estaba Job. Y de pronto me imagino a Job, está viniendo aquel que estábamos esperando. ¿No les dije yo que mi Redentor vive? Y de pronto el Señor Jesús, hey, ¿saben qué? Consumado está pagado. Vénganse conmigo, los voy a llevar a un lugar mejor. Y los lleva delante del Padre a la presencia de Dios. Y de allí en adelante, todo aquel que muere en Cristo ya no va a ese lugar, al seno de Abraham. Va directamente a la presencia de Dios. Cuando Dios lo llama a usted, si usted permanece fiel, usted va a ir a la presencia de Dios. Dijo Pablo, presente en el cuerpo, ausente del Señor. Pero si estoy ausente del cuerpo, en otras palabras, me falta la vida o muero, estoy inmediatamente presente al Señor. No hay tal con que estamos dormidos esperando algo, no. Dios nos llama, hey, vente. El espíritu sale del cuerpo y nos encontramos de pronto delante del Señor. ¿Cuántos esperan ese día? No se quite la vida, espera el tiempo de Dios, amén. Dios es bueno. Dice la Biblia, despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los despojó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No cuando Él resucitó, no cuando ascendió al cielo, en la cruz, cuando dijo, pagado está en su totalidad. Los despojó, los exhibió. En tiempos de guerra, en tiempos antiguos, se venía el ejército y peleaba contra alguien, contra otro ejército, y el perdedor lo tomaban cautivo y se lo llevaban y lo exhibían por todos los pueblos. Y venían los soldados atrás de esos cautivos con una espada en su espalda y tenían que estar caminando. Si el cautivo o el enemigo que había perdido se detenía, la espada que lo hacía caminar lo penetraba. Tenía que seguir caminando para que todo mundo lo viera. Esas son las mismas palabras que se usan aquí. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesús, Él solo, murió solo y venció a todos los millares, multitudes de millones de seres espirituales de maldad. Él solo. Él es nuestro Señor. Muchos aún todavía siguen cautivos como aquellos que estaban en el seno de Abraham. Ya creyeron en el Señor, pero siguen cautivos. Creen que el acta de los decretos sigue vigente. No vas a poder hacer eso. No vas a poder comprar eso. No vas a poder levantarte financieramente. No vas a poder levantarte de esa silla. No vas a poder sanarte de eso. Y la Biblia dice que el Señor dijo, pagado está en su totalidad. Él vino a deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo?
está siguiendo? Hermano, pero me está diciendo que mi enfermedad es del diablo y es por culpa del diablo. Posiblemente fue por negligencia, por comer mal, etcétera, etcétera. Pero eso se originó en un lugar, en el corazón de Satanás. No me puede decir que eso es de Dios. Hermano, pero estoy enfermo. No me puede decir que eso es de Dios. Son las obras del diablo. Por eso tenemos que presentarnos delante de Dios. Dios no creó así las cosas. A lo mejor ahorita me estoy metiendo en problemas al decir esto. Pero Dios vino a traernos vida y vida en abundancia. Abundancia quiere decir completo, plenitud. ¿Qué quiere decir? ¿Te falta algo? Les voy a decir esto. Una vez Itzel, por aquí está mi esposa, no sé si está mi esposa. No. Le andan haciendo pruebas de sus ojos y necesita poquito aumento ya en sus ojos. Híjole, me voy a meter en problemas. No muchos, nomás para descanso. Y yo le decía, y es que no está bien eso. ¿Cómo que no está bien? Es que no está bien. Necesitamos ser plenos y vamos a buscar la plenitud en Dios. Si Dios quiere que los usemos, está bien. Pero tenemos que ser plenos en Dios. Dios vino a traernos la plenitud. ¿Por qué nos tenemos que conformar a algo? Me voy a meter en problemas aquí. ¿Me explico? A veces viene la enfermedad o viene una causa de lo que sea y nos queremos acostumbrar a eso. No se acostumbre. Dios vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Es verdad que hay casos delante de Dios, como Pablo, estaba enfermo, como Timoteo, úlceras en su estómago, como Eliseo, murió de su enfermedad, dice la Biblia, pero son casos especiales. No te quedes conformado como diciendo esto es de Dios, así lo quiere. Has buscado al menos tu sanidad. Él vino y proveyó todas las cosas. Ven y búscala. No nos conformemos con eso. Pagado está en su totalidad. No nos conformemos con eso. No se conformen, no nos conformemos. Si Dios le place que ya así nos quedemos, la gloria es para ti, Dios, igual. ¿Me estoy explicando? Pero Dios quiere que estemos bien. Y es verdad que muchas situaciones van a permanecer hasta que muramos. De hecho, cuando se restablezcan todas las cosas, cuando el Señor Jesucristo venga y ponga su reino aquí en la tierra, se restablecerán muchas cosas. Mas yo les quiero decir, no se conformen. Búsquenlo. Es que no me puedo levantar de la silla de ruedas, pero yo creo que me voy a levantar, dicen muchos. Ya intentaste levantarte en fe. Pueden orar todo lo que quieras por ti, para que te levantes, para que sanes, pero si tú no haces un acto de fe, no va a pasar nada. Cuando el Señor Jesucristo sanaba o los apóstoles sanaban, decían: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. No le dijo: te vamos a levantar, o levántate cuando quieras. Si crees, levántate y anda. Amén. Él vino a restablecer todas las cosas. Él sigue siendo Dios. El Señor Jesús es Señor. Amén. El Hijo del Hombre es Señor, dice Lucas 6:5. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el Señor. Él es el Cristo. 1 Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Él lo llena todo. Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven.
Hebreos 1:4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que todos ellos. Más excelente que los ángeles, más grande que los ángeles. ¿Ha visto un ángel usted? Me imagino que han de ser gloriosos. No se comparan con la gloria del Señor Jesús. Él es más glorioso todavía. Hebreos 3:3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Usted fue creado por Dios, el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que que todas las cosas fueron creadas por Él y por medio de Él. ¿Sí dice así? Si usted está aquí, es porque el Señor Jesucristo fue creado, porque Dios lo creó a usted. Usted está aquí porque Él lo creó, fue creado por medio de Él y para Él. Si usted tiene gloria en eso, imagínese el que hizo la casa, el mismo Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él lo llena todo. Si los músicos se pueden ir preparando, por favor. Zacarías 9:10, su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. En Mateo 8:27 dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Estaban maravillados del Señor Jesús. Tu Señor no es cualquier persona, no es cualquier Dios. Él lo llena todo. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Jesús lo llena todo. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, dice 1 de Pedro. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Apocalipsis 5:12 dice: decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él es el Señor que está contigo, el que lo llena todo. Colosenses 1:13, ya casi por terminar. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El Señor Jesús restableció, reconcilió todas las cosas. El Señor Jesús descendió a la tierra a caminar entre nosotros y nos reconcilió con Dios. El Señor Jesús descendió a las profundidades de la tierra y reconcilió con Dios. El Señor Jesús subió por encima de todos los cielos y reconcilió los cielos. Job dice: ni aun los cielos están limpios delante de ti. Eso fue antes, en el Antiguo Testamento. Ni aun los cielos están limpios delante de ti, hablándole a Dios. Cuando Satanás entró en pecado, se ensució el cielo, y el Señor Jesucristo vino para restablecer todas las cosas. Todas las cosas. Él subió para llenarlo todo.
Efesios 4:10, que ya lo leímos. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Le voy a decir el resumen del por qué el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Fue por nosotros, pero el resumen de todo es para llenarlo todo. Para llenarlo todo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Llenarlo todo. El Señor Jesús lo llena todo. ¿Estás enfermo? El Señor Jesús lo llena todo. ¿Necesitas paz? El Señor Jesús lo llena todo. ¿Estás triste, bajo de autoestima? El Señor Jesús subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Cuál es el propósito que subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre? Hay infinidad de cosas, pero el resumen en todo es para llenarlo todo. Donde quiera que había vacío, el Señor Jesús hizo todo eso para llenarlo todo. ¿Estás triste? Dios lo llena todo. El Señor Jesús lo llena todo. Estás angustiado, estás en necesidad. El Señor Jesús subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese fue su propósito. El propósito por el cual Él hizo todo esto. Para que todo donde hubiese vacío y necesidad fuese lleno. No hay más. Se sentó a la diestra del Padre y subió por encima de todos los cielos. Muchos creen que hay un cielo, muchos creen que hay 3 cielos, muchos creen que hay 7 cielos. La verdad, no me importa cuántos cielos son. Dice la Biblia que Él subió por encima de todos los cielos, atravesándolo y llenándolo todo. Jesús lo llena todo. Él subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Póngase de pie, por favor. La iglesia del Señor tiene mucha necesidad y hay vacíos por aquí y por allá. Si los ponemos en el ámbito espiritual y los pintamos de rojo, todo se pinta de rojo por la necesidad que tenemos del Señor. Necesidades personales, nuestra familia, nuestro ministerio, la iglesia, una enfermedad, la llenura del Espíritu Santo. Hay vacíos por todas partes y en todas áreas. Pero ¿cuál fue el propósito por el cual el Señor vino, murió, fue sepultado, resucitó, se sentó a la diestra del Padre en autoridad? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Cuántos tienen necesidad aquí, sea la que sea? El Señor Jesús hizo todo eso para llenarlo todo. ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu petición delante de Dios? Él hizo todo eso para llenarlo todo. Quédate con esa palabra. Un familiar que no ha venido a los pies de Cristo, Él vino para llenarlo todo. La llenura del Espíritu Santo, Él vino para llenarlo todo. Nuestro ministerio, nuestros jóvenes, nuestros niños, Él vino para llenarlo todo. ¿Cuál es tu necesidad? Ponla delante de Dios. Dice la palabra de Dios que Él da mucho más abundantemente de lo que podamos pedir o pensar. Más de lo que podamos pedir o pensar. Él te va a dar mucho más abundantemente que todo eso, para llenarlo todo. Pon tus peticiones delante de Dios. Si no tienes paz, ponlo delante de Dios. Necesitas sanidad, ponlo delante de Dios. Él está listo para llenarlo todo.